Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy os traigo un bizcocho tan esponjoso con una cobertura crujiente y por dentro muy jugoso y con un sabor a limón espectacular. En este vídeo os compartiré todos mis secretos acerca de esta maravillosa receta, así que quedaros conmigo para ver todos los pasos. En un bol voy a tamizar 260 gramos de harina de todo uso, junto con 2 cucharas llenas de maicena y 14 gramos de levadura para hornear, y los vamos a tamizar y los dejamos aparte. En otro bol limpio vamos a echar 6 huevos separando las claras de las yemas. Los huevos tienen que ser a temperatura ambiente para que así nos ayuden a subirse rápido de volumen. Si los tenéis en la nevera unos 10 minutos antes los sacáis y listo. Ahora vamos a añadir media cucharadita de sal a las claras y vamos a batir a velocidad alta unos 5 minutos. La sal ayuda mucho a que las claras suban rápido de volumen y también le da un sabor especial al bizcocho. De esta forma el batido quedará esponjoso y firme, tendrá mejor sabor y será más fácil moldearlo y manejarlo. Y bueno, cuando notéis que las claras hayan subido un poco de volumen, entonces echaremos 160 gramos de azúcar. Mucha gente añade la misma cantidad de azúcar que de harina, pero a mi gusto es muy dulce y prefiero siempre poner menos. Pero puedes poner la misma cantidad de harina, que son 260 gramos. Y bueno, seguiremos batiendo hasta conseguir un merengue total. Y ahora vamos a ir añadiendo las yemas una en una, sin parar de batir, y a velocidad alta hasta integrarlas todas al merengue. Después voy a echar 160 mililitros de aceite poco a poco sin parar de batir a velocidad alta. Y vais a notar cómo la mezcla va tomando consistencia, y eso gracias al aceite. Y ahora voy a añadir el ingrediente principal, que es el vinagre de manzana. Echaremos solo una cuchara y seguidamente incorporamos una cucharadita de esencia de vainilla y otra cucharadita de ralladura de un limón. Y vamos a batir unos 2 minutos más. Con el vinagre que acabamos de echar, el resultado será un bizcocho mucho más esponjoso y que podrás mantener así entre 5 hasta 7 días. Después vamos a echar de golpe harina que habíamos tamizado al principio junto con la maicena y levadura, y vamos a batir a velocidad baja hasta que se integre bien a la mezcla. Estaréis preguntando que por qué la maicena. Yo la verdad la suelo utilizar mucho en todos mis pasteles porque ayuda a que el bizcocho no se hunda en el centro. Y para el final voy a echar zumo de un limón y seguir batiendo unos segundos. El zumo de limón también ayuda mucho a que el bizcocho suba mucho de volumen. Y aquí ya lo tenemos listo, así debe de quedar la masa. Y ahora pasaremos al siguiente paso, donde vamos a mezclar ralladura de un limón junto con 2 cucharas de azúcar. Los mezclamos bien y los vamos a espolvorear al molde donde vamos a preparar el bizcocho, que tiene que estar previamente untado de mantequilla. Y este paso es para que nos salga crujiente por fuera y con un intenso sabor al limón. Y vamos a intentar espolvorearlo por todo el molde.
Después voy a vertir toda la mezcla y lo metemos al horno previamente calentado unos 20 minutos anteriormente y lo ponemos a 170 grados calor solo abajo unos 35 minutos y después unos 5 minutos por arriba, y lo mismo para los que tienen horno de gas. Y aquí está listo el bizcocho, y para que estéis más seguros es mejor comprobarlo con un palillo, si ya está bien horneado. Si el palillo sale seco, eso quiere decir que nuestro bizcocho ya está listo, y si sale húmedo, pues necesita unos minutos más en el horno. Y si veis que el bizcocho está muy dorado pero todavía no está hecho, lo mejor sería con un papel de aluminio ponérselo por encima o todo el molde y dejarlo unos minutos más para que no se queme y se haga perfectamente por dentro. Y vamos a darle la vuelta para sacarlo del molde, y este paso es mejor hacerlo una vez haya enfriado. Y ya estaría listo para servir. No sé si se aprecia bien en el vídeo de cómo se ve la capa tan brillante y crujiente, y el olor ya ni os cuento, de verdad que toda la casa huele a delicia. Por dentro os digo que es súper esponjoso y jugoso, con ese sabor intenso a limón, de verdad que me encantaría que lo probéis. Esas migas tan esponjosas solo lo tenéis que hacer, ya que habéis visto que es muy fácil de hacer, y con estos trucos sencillos que os he dado, seguro que lo estaréis repitiendo siempre. Y bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado me lo hacéis saber con un like, y si tenéis cualquier duda me lo hacéis saber en los comentarios, y yo por supuesto encantada de responder a cada uno de vosotros. También os quiero agradecer mucho por vuestro apoyo y por animarme a subir y a compartir cada vez más recetas deliciosas. De corazón, muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo vídeo.